Muy buenas noches ya por las horas que son con todos los presentes. Mi nombre es Samuel Fernández. El día de hoy vamos a estar comenzando con lo correspondiente al curso planteado de evaluaciones en recursos humanos. A continuación voy a explicaros un poquito de la temática del curso, la modalidad, un poco el funcionamiento en general del mismo. Y posterior a ello también ya vamos a desarrollar como módulo 1 el día de hoy algunas cuestiones base de lo previsto en el programa. Y para ello, obviamente, vamos a estar abordando la mecánica de trabajo, los días, los horarios, las condiciones base del curso, entre otras cosas. Antes de comenzar, siempre me gusta arrancar mencionando cosas elementales. La primera, una presentación general de mi persona para que nos podamos conocer un poquito mejor. Como ya les he comentado, me llamo Samuel Fernández. Yo soy psicólogo de formación. Yo soy psicólogo titulado, colegiado por la Universidad Nacional de San Agustín, colegiado por el CDR3 en Arequipa, Moquegua. Básicamente mi rama de expertise es la psicología organizacional, la psicología dentro de las empresas, y a través de ello en la última década he venido viendo todo lo que viene a ser procesos regularmente mayor en consultoría, en lo que corresponde a recursos humanos, entre otras como logística y organización. Por lo que alguna noción del tema tengo, por decir algo. Por otro lado, mencionar también que el día de hoy os acompaño, dada la facilidad que Mind Group nos pone para este curso, en un curso de un corte cerrado. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que el curso está siendo accesible solo para aquellos que lo han solicitado. Y para eso es necesario comprender algunos de los matices clave de cómo vamos a desarrollar el curso. Entonces, primero que nada, mencionar lo elemental, básicamente las condiciones de lo que corresponde al curso. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué es lo que vamos a abordar en este curso y, por supuesto, cómo es que lo vamos a abordar. Primero que nada, mencionar el cómo. ¿Cómo es que vamos a trabajar a lo largo de las siguientes sesiones para abordar estos 8 módulos? Mencionar que, como ya se ha comunicado a todos, tanto a los presentes como a aquellos que nos van a ver en el futuro, a través de la modalidad asincrónica, los módulos en general se van a estar desarrollando los días martes y los días jueves, desarrollándose a lo largo de 7 a 9 de la noche. Por supuesto, si es que este horario decidiéramos en conjunto como clase cambiarlo, mayormente por unanimidad sería lo deseado, se podría cambiar ligeramente por motivos de fuerza mayor, como por ejemplo el próximo feriado que se nos viene de aquí a una semana, poco más, el día martes 23. Se podrá decidir si es que lo movemos ligeramente en el tema del día. Pero recordar, por supuesto, también para aquellos que no nos están siguiendo de manera sincrónica, sino que nos van a seguir con una modalidad sincrónica, viendo ya las grabaciones de estos módulos, también es factible, también se puede. Sin embargo, claro, por supuesto, está de más decirlo, que la ventaja de llevar la modalidad sincrónica es de que podemos absolver algunas dudas específicas que se haya tenido. También habrá otros que lo hagan de una manera híbrida, mientras que en algunos módulos podrán asistir de manera sincrónica, en otros, por motivos de tiempo, no será el caso. Pudiendo hacer preguntas de módulos anteriores también está permitido, no hay ningún inconveniente con ello. Entonces, básicamente esa va a ser la modalidad. Todos aquellos que tengamos acceso, también tenemos a través del correo electrónico el acceso a la Classroom. Classroom en la cual se va a estar colocando la información concerniente a este curso. Primero que nada, en los días inmediatos después, por ejemplo, el día de hoy estamos martes, el día de mañana se va a estar colocando en la Classroom el material que se ha estado viendo el día de hoy aquí. También se va a estar colocando la grabación, por supuesto. Es por eso que los que lo sigan de manera sincrónica lo van a estar viendo con un día de retraso. Y también vamos a poder colocar allí una pequeña evaluación. Es pequeña,
tranquilidad. Y es sencilla, es simplemente de cuestiones generales de lo que vamos a abordar el día de hoy. Por ende, la idea, lo ideal, vendría a ser que una vez terminada la sesión, ustedes vayan a la evaluación, resuelvan su evaluación y con eso es todo. La evaluación está desarrollada en un formato sencillo a través de un cuestionario de Google. Por lo tanto, después de colocar sus respuestas, solo la tienen que enviar. Ya no se tiene que hacer nada más. Aparte, algún otro detalle. Si es que hubiese la necesidad de presentar alguna otra documentación que yo puedo estar mostrando a lo largo de los módulos, que está fuera de las diapositivas, esta también va a ser colgada en la Classroom para que ustedes tengan acceso y la puedan estar viendo en los momentos libres y también les quede como bibliografía personal dentro del alcance de este curso. Entonces, la idea básicamente viene a ser así. La mayoría de material, contenidos, van a estar en la Classroom, al igual que el enlace, que es el mismo enlace que vamos a estar usando para todos los módulos. El enlace en el que estamos conectados ahora mismo, que salvo por cualquier eventualidad se cambiara, también saldría en la Classroom el cambio. Pero a falta de la misma, manejamos el mismo enlace vía Meet. Como se puede estar visualizando, la sesión está siendo grabada, por lo tanto, desde el inicio hasta que esta concluya, incluyendo si hubiera participaciones o preguntas, van a quedar registradas para que las puedan ver más adelante. Teniendo todo ello en consideración y sabiendo cómo va a ser el desenvolvimiento general de nuestras sesiones, vamos a explicar un poquito, a detalle, no tanto, pero en manera general, qué es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de estos 8 módulos. Y para eso, si bien ya teníamos una aproximación a través del brochure, vamos a señalar un poquito los contenidos. El día de hoy, 9 de julio, vamos a estar trabajando los aspectos elementales, justamente nociones básicas de lo que respecta a las evaluaciones en recursos humanos, y nos vamos a hacer un hincapié en el factor de indicadores, que es la parte elemental para entender algunas cosas de más adelante. El día jueves, pasado mañana, vamos a estar viendo el módulo 2, que corresponde a las evaluaciones, pero desde la perspectiva de las entrevistas, una entrevista general, que podemos hacer varios modelos de entrevista, pero que vamos a estar desarrollando cómo se desarrolla una evaluación propiamente dicha desde una entrevista. Entonces, todo el módulo 2 se va a quedar en este tema porque es un tema amplio. Por otro lado, en los módulos 3 y 4 que se desarrollarán la siguiente semana, vamos a estar viendo las evaluaciones tipo test. En el módulo 3 vamos a ver los test psicométricos, que incluyen personalidad. Aquí se incluirá dentro de personalidad el tema de competencias, el tema de aptitudes, el tema de valores, entre otros. Todo lo que se puede medir a través de los psicométricos. Mientras que en el módulo 4, la primera mitad vamos a hablar de los test psicométricos también, pero referidos específicamente a la inteligencia. Y por otro lado vamos a hablar de 3 proyectivos, que son algo distantes a los psicométricos. Es por eso que los vamos a tratar de englobar un poquito diferenciado. Sin embargo, tanto módulo 3 como 4 tienen relación, pues miden test. Es por eso que los vamos a tratar de mantener relativamente juntos. Por otro lado, en la subsiguiente semana, ya casi en la última, vamos a abordar los módulos 5 y 6. Por un lado, en el módulo 5 vamos a estar trabajando todo lo que corresponde a la evaluación del desempeño y la evaluación técnica. 2 tipos de evaluaciones diferentes, lo vamos a partir por mitades en el módulo 5, tratando de explicar cómo se puede hacer la evaluación o cómo se hace regularmente la evaluación en consultoría o a manera interna, tanto del desempeño en sus diferentes etapas como una evaluación técnica y cómo se evalúan las personas allí. En el módulo 6 vamos a hablar de las evaluaciones específicas, lo que corresponde a una evaluación de cultura, a una de clima o de satisfacción o a la fusión de las mismas. Se va a tratar de ver acá la perspectiva de los instrumentos, de la cuantificación, de los aspectos subjetivos, de los aspectos cuantitativos y demás. Antes de pasar a los últimos 2 módulos, mencionar justamente lo que les había dicho hace un momento, la posibilidad de mover alguna fecha. Aquí se está colocando las fechas específicas de cada uno de los eventos. Sin embargo, es importante señalar aquí en el módulo 5, cuestión que abordaremos la semana previa al módulo 5, si mantendremos esta fecha o no, dado que no se había previsto en la planificación antes de saber el feriado que existe al 23 de julio.
Si por mayoría o por su unanimidad total, dentro de los que participan, por supuesto, en una modalidad sincrónica, dado que en la modalidad asincrónica no les afecta, deciden que por motivos de comodidad no es factible desarrollarlo el día 23, lo podríamos pasar a lo mejor para el día 24. Mientras que si deciden que no hay problema alguno, lo podemos conservar la fecha como tal. ¿De acuerdo? Ellos sí, en el mismo horario. Dicho eso, continuamos con el último módulo, la última semana, donde vamos a trabajar los últimos dos módulos. El módulo 7, haciendo referencia a la evaluación que se desarrolla dentro del Assessment Center, el método del Assessment Center. Entonces, todo lo concerniente al Assessment Center Method, desde la elaboración, ejemplos, vamos a tratar de dar algunas técnicas, un poco de teoría también, por si es necesaria. Y finalmente vamos a cerrar con el módulo 8 que habla de la metodología en lo que podemos aplicar todos los anteriores módulos, cómo podemos armarlo y demás. Y justamente para el armado, dado que hemos trabajado en los módulos 3 y 4 todo lo que corresponde a test, sean proyectivos o sean psicométricos, vamos a dar indicaciones en general sobre el armado de baterías, cómo armar una batería de evaluación y cómo poder presentarla, dónde se me hace más efectiva, cuándo se me puede hacer más adecuada de utilizar, entre otras cosas. Entonces, estos 8 módulos son los que vamos a desarrollar a lo largo de las siguientes sesiones. Insisto, la idea es respetar lo más posible el horario que hemos previsto, es nuestra consigna en general. Sin embargo, si hubiera la necesidad de cambiar alguna fecha, entonces esta va a tener que ser discutida entre todos en la finalización de las sesiones. Abordado ello, y antes de pasar básicamente ya al desarrollo general, me gustaría comentarles algunos datos sobre la mecánica de trabajo. Ya hemos mencionado el tema de la Classroom, ya hemos mencionado que la mayoría de la información va a estar allí. Allí va a estar el enlace a Meet, que sigue siendo como enlace único. Allí va a estar el material que vamos a estar subiendo de estas diapositivas y el material extra que se puede estar utilizando. También allí va a estar la grabación de estas sesiones, por si alguien lo desea ver en otras ocasiones, no hay ningún problema, lo podemos repetir, podemos verlo una y otra vez. Y también va a estar la evaluación. Va a haber una evaluación por cada uno de los módulos. Es una evaluación muy cortita, muy breve, que se salga de ver simplemente lo que hemos desarrollado a través del módulo. Una vez de que lo desarrolla, se acaba con eso, con su envío. Y al finalizar los 8 módulos, hay una evaluación extra. Es una evaluación sencilla también, pero que básicamente nos ayuda a ver si es que hemos comprendido las nociones generales y las nociones específicas que hemos ido abordando. Ahora, en lo que respecta a vuestra participación aquí, en las salas de Meet, o si es que fuera en sus participaciones a la revisión de las grabaciones, se entendería, insisto, que aquellos que nos ven de manera sincrónica tienen la oportunidad de participar y de absolver sus dudas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Número 1, si alguno desea, puede activar su micro a través de levantar simplemente su mano y se le va a ceder palabra para que la persona pueda comentarnos sus dudas, a lo mejor hacer un comentario, a lo mejor hacer una pregunta directamente. Habrá aquellos que no deseen activar el micro, no hay ningún problema. Lo podemos hacer vía chat. Podemos escribir la pregunta allí y yo voy a tratar de responderla lo antes posible. ¿Podemos hacerla en medio de la sesión? Sí. No necesitamos esperar al final como preguntas específicas. ¿Queremos esperar hasta el final? ¿Podemos hacerlo al final? También. Eso ya depende de ustedes. Por otro lado, bueno, se entendería que las personas que lo ven bajo las grabaciones, lo ven de manera asincrónica, no tienen esa facilidad. Sin embargo, si el día de hoy hay alguno que no ha podido estar aquí presente y lo está viendo en diferido, entonces el día jueves a lo mejor sí nos acompaña y puede hacer preguntas del módulo anterior, así como ustedes también pueden hacer preguntas del módulo anterior que hayan quedado un poco al aire y que no se les ocurrió hacer en el módulo pasado. ¿Es factible? También es factible. La idea del desarrollo de este curso es de que cuando se termine, ustedes tengan todo el conocimiento que se haya podido brindar completamente. Entonces, si es que hay dudas que se tienen que hacer
el 1 de agosto al finalizar sobre el módulo 1 o el módulo 2, no hay problema, las podemos seguir haciendo. La idea es de que podamos construir todo el conocimiento necesario. Ahora sí, hecha toda esa introducción, vamos a comenzar con nuestro trabajo. Entonces, antes de comenzar, no sé si es que hay alguna duda, insisto, o con activación de micro o con el chat. Y si es que no hay ninguna duda, entonces vamos a ir comenzando. Recuerdo eso, en cualquier momento ustedes pueden levantar su mano y yo voy a cederles la palabra. Ok, vamos a comenzar mencionando justamente lo que corresponde a nuestro tema, las actividades del desarrollo en recursos humanos. Cuando hablamos de esto, regularmente siempre me llama la atención quiénes asisten a estos eventos. Si lo asisten personas que trabajan en recursos humanos, personas que quieren trabajar en recursos humanos o personas que están formándose en lo mismo y todavía no saben, están viendo, tanteando si es que les gusta, si no les gusta. Está bien, no hay ningún problema con ello. Pero siempre es importante también ver de dónde vienen las personas que están buscando este conocimiento. Vienen desde administración, vienen desde psicología, vienen desde relaciones industriales, desde ingeniería industrial, porque el conocimiento que se puede tener a nivel formativo de diferentes campos puede variar ligeramente. Y cuando este varía, es necesario aclarar. ¿Por qué? Porque al final, cuando lleguemos a la empresa, el conocimiento va a ser específico. Sin importar de la carrera que seas, lo que se haga en el departamento de relaciones laborales va a ser lo mismo que todos van a estar haciendo allí. Si las funciones son diferenciadas, bueno, puede que sean diferenciadas, pero el conocimiento que se trabaja es el mismo. Entonces, más allá de la formación de la carrera, todos trabajamos lo mismo. Sin embargo, claro que el conocimiento puede ser algo diferente. Es allí donde sí les voy a pedir que si en algún momento yo digo algo y a ustedes les extraña porque a ustedes se les ha enseñado algo diferente, es posible, puede pasar, no teman en preguntar para aclarar la idea, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que desarrollamos regularmente en recursos humanos? Cuando hablamos de una empresa, cualquier empresa, no importa la empresa que sea, ¿qué es lo que regularmente hay dentro de recursos humanos? Lo que tenemos en pantalla. Mayormente se nos va a venir a la cabeza, bueno, recursos humanos se dedica a hacer el reclutamiento y la selección del personal. O la administración del personal, administra a las personas. O pueden ver las evaluaciones de desempeño para ver si van bien, si van mal, controlar a la gente. O el clima, ver si las personas cómo se manejan, la satisfacción, si es que están conformes con su situación actual, si se encuentran bien, si el clima es favorable, si no lo es. La prevención de riesgos, aunque en algunas empresas esto no se encuentra dentro de recursos humanos, en algunos lo sacan y está en otro departamento, pero en algunos otros sí, riesgos laborales se ve dentro de recursos humanos. El tema de cultura, que la mayoría lo junta casi siempre con clima, pero que también se puede ver por separado. Por otro lado, desarrollo, el desarrollo profesional en todos los aspectos y la capacitación, que también entra dentro de recursos humanos. Dependerá de la empresa en cuestión saber si abocan todo esto, si lo tienen separado, si es que un mismo departamento se ocupa de todas las funciones, si es que lo tienen diferenciado por temas de jerarquías, por temas de departamentos, por temas de formación, entre otros. Pero mayormente son estas actividades las que se realizan. Entonces, cuando nosotros abordamos un curso que se llama Evaluaciones en Recursos Humanos, tenemos que ver cómo vamos a evaluar todas estas cosas de una o de otra forma. La mayoría, y acá es una reflexión interna para ustedes, cuando se nos ha dicho que hay un curso de evaluaciones en recursos humanos, lo primero que a la gran mayoría se le viene a la cabeza es, me van a enseñar a evaluar a las personas que se presentan para reclutamiento y selección, o sea, a candidatos. ¿Vamos a enseñar eso en este curso? Sí, se puede abocar a eso, sí, pero no es únicamente a eso. También vamos a ver cómo podemos evaluar a la gente que no son candidatos, que ya están adentro trabajando. Ahí evaluaremos el desempeño, porque necesitamos ver cómo trabajó, cómo está el clima de esas personas, cómo es su cultura, cómo podemos evaluarlas a través de indicadores, entre otras cosas. Entonces, tratar de ver todo lo que se dedica a recursos humanos y cómo los podemos evaluar a través de ello.
Entonces, no lo limitemos exclusivamente al reclutamiento y selección. Factor importantísimo, factor muy conocido, pero no el único, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos claro las actividades que se desarrollan en recursos humanos, la mayoría ya sabemos, entonces tenemos que empezar a ver cómo las vamos a evaluar. Hay dos formas. La primera, los métodos cualitativos, y la segunda, los métodos cuantitativos. Acá sí hay una diferenciación respecto a la formación. Acá, dependiendo de vuestra carrera, algunos estarán más a favor de un método que otro. Hay algunos que dirán, yo prefiero los métodos cuantitativos porque me arrojan un valor exacto, preciso, y que no está sujeto a la subjetividad y por ende es más claro y más adecuado. Habrá otros que digan, no, yo considero que los métodos cualitativos son mejores porque el método cuantitativo es limitado, simplemente te da un valor y no va más allá. Habrá otros que digan, bueno, no, depende de la situación. Otros dirán, es un híbrido, ambos tienen que ir de la mano. Bueno, ahí ya, por nivel de formación y por cultura, algunos estarán a favor de unos y otros de otros. Vamos a ver algunos casos. Métodos cualitativos. Por ejemplo, cuando yo hago una entrevista a una persona, sea una entrevista formal, que yo agarro, vamos a quedarnos con lo que habíamos visto, reclutamiento y selección. Yo hago una entrevista para evaluar a una persona y a través de esa entrevista yo saco varias cosas. Saco cómo creo que es la persona a nivel de competencias, en su personalidad, en su modo de ser, cómo creo que es la persona en sus interacciones, entre otras cosas. ¿Puede hacerse en una entrevista formal? Sí. ¿Puede hacerse en una interacción casual? También. Yo, ya en la empresa, llamo a uno de los trabajadores y conversamos. No es una entrevista directamente. Conversamos y lo puede evaluar a través de ello. Sí, también. ¿Por qué es cualitativo? Porque yo no necesariamente le he puesto un valor, necesariamente, a sus interacciones, a sus respuestas. Por ello se puede considerar que es cualitativo. Mientras que por otro lado, un método cuantitativo podrían ser los KPIs. Los KPIs como factores clave en la medición, un indicador básicamente, el que me va a dar una cifra específica, que puede ser pura, que puede estar dentro de un baremo, pero es una cifra exacta, que sale a través de una fórmula y que yo la puedo conseguir a través de una elaboración matemática, que justamente es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Puede ser también cuantitativo. Mientras que por otro lado hay test. En el método cualitativo vamos a encontrar los proyectivos. ¿Cuáles son los proyectivos? Los que vamos a desarrollar, por ejemplo, en los módulos siguientes. Un test, una evaluación proyectiva viene a ser el clásico, el más clásico de todos, es la persona bajo la lluvia. Muy desacreditada por mucha gente, aunque voy a hacer un paréntesis, por mucha gente que no es aceptada en muchos casos, en muchos trabajos, y que piensan que como no les ha ido bien en la persona bajo la lluvia, los han descartado por eso, y no, eso es arcaico, ya no sirve. Bueno, es debatible cuánto sirve o cuánto no. En la mayoría de los casos ya no se usa como una evaluación netamente proyectiva en cuestión a resultados, sino se usa en algunos casos, por exagerado que pueda parecer, para saber cómo reacciona la persona ante un proyectivo. Hay personas que agarran y se frustran, paréntesis, agarran y les ponen un proyectivo, la persona bajo la lluvia, la figura humana, el árbol, entre otros, y se ofuscan inmediatamente porque se han preparado para otro tipo de evaluación. Se enojan, dicen, ¿cómo es posible que me evalúen con esto? Están haciéndome perder el tiempo y ¿cómo es posible que se haga perder el tiempo de la gente? ¿Hemos usado el proyectivo para evaluar a esta persona? No, hemos medido su carácter, como que hubiera sido una entrevista. ¿Es cualitativo? Es cualitativo. ¿Por qué no es cuantitativo? Porque no nos ha dado un valor exacto, no nos ha dado una métrica exacta. Pero nos ha servido para evaluar de una u otra forma a la persona, sí. ¿Se pueden usar proyectivos? Sí. ¿Su alcance es exacto y preciso? No. Mayormente son de apoyo, de soporte y nos dan ciertos valores diferenciados y cualitativos, sí. Cuando lleguemos a ese módulo los vamos a explicar a detalle con ejemplos.
El método cuantitativo en contraposición, los test psicométricos. Dentro de los test psicométricos hay test psicométricos de personalidad que nos arrojan a través de una serie de preguntas una cantidad de ítems valorizados en diferentes cantidades que nos pueden dar una cantidad exacta y precisa dentro de un baremo que podemos ubicarlo dentro de una tabla y decir esto corresponde a medio, alto o superior o corresponde a un número exacto y preciso. Por ejemplo, los test psicométricos de inteligencia que agarran y nos dicen, mira, ¿sabes qué? La media está entre 90 y 110. Por lo tanto, tú estás en 112, tú estás superior a la media. ¿Nos puede dar un dato exacto, métrico, en base a un resultado obtenido? Sí. Y hay otros test similares y que miden otras cosas también, pero nos dan métricas. Por otro lado, métodos cualitativos. Todo lo que puede hacerse de la interpretación de lo cuantitativo. Ejemplo, yo agarro y aplico algo cuantitativo, lo que fuese. Por ejemplo, un KPI. Saco que el KPI da algo, pero yo puedo hacer eso cualitativo. Lo puedo extrapolar y puedo decir, a través de este resultado yo puedo hacer esta interpretación. ¿Es cualitativa? Sí, porque la interpretación que yo he hecho no es necesariamente una métrica, pero puedo interpretar lo cuantitativo. Y en contraposición a eso, también podemos cuantificar lo cualitativo. Ejemplo, ¿cuál es cualitativo? Una entrevista. ¿Puedo cuantificarla? Sí. Yo agarro y puedo hacer mi entrevista, es sumamente cualitativa, me dice ciertas cosas, pero yo en base a eso, después de que la entrevista ha acabado, lo voy a poner muy sencillo. Yo le puedo poner una calificación del 0 al 20 si yo quisiera. Y yo agarro a esa entrevista en su conjunto y en general, yo agarro y le pongo 18. Fue una muy buena entrevista basada en estos puntos, le he puesto más puntos por esto, le he puesto menos por esto, en ciertas preguntas valían más, me llamaba la atención más lo que me dijera y la puedo cuantificar. Y hacer un comparativo de las notas finales que tengo, también lo puedo hacer. Entonces, ¿puedo cuantificar lo cualitativo? También lo puedo cuantificar. Puede tener su grado de desafío, porque para aquel que no lo sabe hacer, es un poco más difícil. ¿Cómo lo cuantifico exactamente? ¿Cuántos puntos le doy a cada cosa? Puede tener un grado de desafío, pero es factible. ¿Y se puede? ¿Y funciona? Sí, se puede. No está mal. La cuestión es tratar de verlo con algún ejemplo, tratar de sacarlo efectivamente, que me dé un resultado que yo lo pueda contrastar. Por otro lado, método cualitativo, encuestas, cuestionarios, pero también son las encuestas y los cuestionarios también métodos cuantitativos. ¿Cómo así? Si mis encuestas, por ejemplo, o cuestionarios son con preguntas abiertas, son cualitativas, me va a servir ver cómo son las preguntas y qué es lo que responde. Mientras que también las puedo hacer cuantitativas, yo colocándole un valor específico a cada tipo de respuesta, cuando es una pregunta cerrada, entre sí, no, verdadero, falso. Puedo medir ahí a través de ello inteligencia, puedo medir a través de ello capacidad, puedo ver a través de ello preguntas específicas en las que yo quiero determinar respuestas correctas para mi tipo de cultura, para ver si se aboca al tipo de cultura de la persona. Y les puedo dar puntuaciones de unos y ceros a lo mejor. Entonces, tanto encuestas y cuestionarios pueden obedecer a métodos cuantitativos y cualitativos también. Entonces, podemos usar cualquiera de estos para ir midiendo todo lo que hemos visto que recursos humanos hacen. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar, como ya les había comentado, en los indicadores. Por eso el tema de hoy son los aspectos generales y los indicadores, específicamente los KPIs, porque no son los únicos. Entonces, para abordar ello, paso y vamos a empezar a mencionar justamente lo correspondiente a los KPIs. Insisto, para aquellos que han ido ingresando, si alguien tiene una duda de cualquier aspecto en cualquier momento, puede levantar la mano, yo le voy a dar pase, o puede tipear su pregunta directamente por el chat y la voy a responder lo antes posible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un KPI? Nos dice básicamente es un acrónimo del inglés, ¿no? Que es Key Performance Indicator, que básicamente es un indicador clave del rendimiento, que nos dice cómo es que está funcionando una situación específica. Puede ser una persona, puede ser un medio de trabajo, puede ser una situación involucrada con ambos. Básicamente un indicador son esos datos estadísticos, métricas, que básicamente nos dicen los resultados de una actividad en un periodo de tiempo. Aquí entra un poquito un tema de debate respecto a la formación y al tema que estemos viendo. Ojo, no quiero decir algo que luego lo lean en la bibliografía y vean algo diferente. Para algunos, un indicador es una métrica y para otros no es exactamente lo mismo. O también podríamos decir que todo indicador es una métrica,
pero no toda métrica es un indicador. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos un indicador, es una métrica porque es un número, es un porcentaje, es una cifra que ha salido de algún lado. Es una métrica, correcto. Mientras que toda métrica, no todo número, es un indicador de algo. Simplemente puede ser un número, simplemente puede ser un porcentaje, pero que no me dice nada. Para que se convierta en un indicador, me tiene que decir algo a mí y me tiene que funcionar de algo. ¿De acuerdo? Cuando veamos los ejemplos se nos va a poner un poquito más claro. Por otro lado, un indicador de la gestión humana es el resultado de justamente cómo nos está yendo en general, en el área y en otras áreas observables, a nosotros, a las personas, y cómo intervienen estos colaboradores con la empresa. Entonces, acá hay una diferenciación importantísima que es lo que nos va a servir para el resto del curso. Si bien el día de hoy vamos a trabajar indicadores, los KPIs, no nos vamos a quedar con la idea de que el KPI es lo único, que la métrica a manera de una fórmula matemática es todo. Esa es la parte, insisto, cuantitativa, pero también hay maneras de evaluar cualitativamente. El día de hoy, en lo que resta del módulo, vamos a ver la parte matemática. No se vayan a asustar, ¿eh? Parece más complicado de lo que es, pero no lo es tanto. Sin embargo, también hay una parte cualitativa, que es la interpretación, que es la parte rica justamente de la evaluación. El día de hoy, en la segunda parte, en la segunda mitad, les he traído algunos ejemplos en los que vamos a ver ello y justamente les voy a poner ambos, la parte matemática para que ustedes vean cómo se saca y luego la parte cualitativa, que es la que casi todo el mundo se olvida de colocar. Y es por eso que los gerentes mayormente le echan la culpa a recursos humanos de que no saben presentar un informe de resultados. Simplemente dicen cosas incompletas. En el ejemplo se va a ver justamente ello. Entonces, teniendo claro más o menos lo que es un KPI, que es un indicador, que es una métrica, entonces vamos a ver un poquito algunas características que pudiera tener. Por ejemplo, el tema de su función. Se entiende que el KPI es un parámetro, obviamente, que nos permite conocer a nosotros, desde el recursos humanos, las acciones que tenemos que hacer. Entonces, ¿para qué me sirve el KPI? Para saber lo que yo puedo hacer estratégicamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a desarrollar? Si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo está mal, si es que lo puedo mejorar, entre otras cosas. A ver, no sé si había alguna manito levantada. Si es que la hay, adelante, pueden participar. Si es que no, no. Un mensajito. A ver, vamos a ver. Kendall nos pregunta si las pruebas proyectivas pueden influir en el carácter de una persona, siendo posible que no pueda ser seleccionado para ello. Hasta donde entiendo tu pregunta, dices si es que una prueba proyectiva puede influir en el carácter. Yo lo entiendo como que puede influir en su humor, porque recordemos que el carácter que nosotros tenemos es algo que nosotros desarrollamos a lo largo de un tiempo. Entonces una prueba, por prueba que sea, no va a influir en nuestro carácter, no la va a cambiar. Una prueba no va a hacer que yo cambie algo que vengo construyendo a lo largo del tiempo, como es mi carácter. Pero sí pudiese cambiar mi humor, como el ejemplo que yo les había dado, que hay algunas personas, yo recuerdo bajo alguna ocasión que seleccionábamos personal de cierta jerarquía, eran, me parece, jefaturas o gerentes para ciertas áreas, y cuando se les ofreció, los psicométricos los empezaron a llenar, no había problema. Y cuando se les dio una hoja en blanco y se les pidió que dibujen ciertas cosas, que no son todos los proyectivos, son dibujos necesariamente, hay otro tipo de proyectivos también, pero se les pidió que dibujaran, se ofendieron. Ese fue un cambio, no es su carácter, insisto, su carácter es único, su carácter se va desarrollando con el tiempo, es un trabajo, pero el humor sí. Entonces, esa prueba proyectiva, incluso antes de que la hiciera o antes de calificarla, nos podía hacer ver que el candidato era inapropiado para el puesto, sí, porque estamos buscando una persona que administre personas. Y una persona así debería tener cierto nivel de competencias. Para comenzar, el autocontrol. Y una persona que salga iracunda porque se le ha puesto un proyectivo enfrente y empiece a quejarse levantando la voz y casi insultando porque considera que lo están ofendiendo, poniéndole una prueba de este tipo, nos habla de su tolerancia a la frustración, a la presión, su nivel comunicacional, su soporte, sus quejas, entre otras cosas. Aparentemente con ello estaría directamente descartado.
sin ni siquiera haber hecho la prueba. Por otro lado, nos comentas, Kendall, tipo que para ser seleccionado en el trabajo en una entrevista, si es que va de esta forma, ¿lo pudiésemos descartar? Sí, correcto. Ahora, que la persona haga una mala ejecución del proyectivo, se le pasó, estuvo de acuerdo en desarrollarla y la ejecutó, pero no la ejecutó a la perfección, ¿lo puede descartar? Regularmente no va a ser el caso. Regularmente no va a ser el caso. Casi nunca va a ser el caso. ¿Cuándo va a ser el caso? Cuando este proyectivo valide, nos sirva de soporte para otras cosas que hemos ido viendo. Ejemplo, aplicamos un psicométrico, en el psicométrico hay una escala donde va a decir tolerancia a la frustración, o no sé, que nos hablen de su practicidad, o qué tan adaptable es, o qué tan accesible al desarrollo de problemas es, y nos salgan escalas específicas en las que sale bajísimo, bajísimo. Y agarra y tomamos una persona bajo la lluvia en la que en el dibujo sale exactamente lo mismo. Sale que es una persona que no puede con el entorno, una persona que se deshace ante las frustraciones y adversidades que se le pueda presentar. ¿Y para qué nos sirve? Para corroborar lo que el proyectivo nos ha dicho. Entonces no es que me esté saliendo en uno, es que me está saliendo tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa. ¿Me podría servir la corroboración para descartarlo? Sí, porque ya no me ha salido solo en uno, me ha salido en dos y en pruebas diferentes. Ahora, ¿de qué otra manera podría ser que lo descarte con un proyectivo? No crean que es una exageración, ¿eh? Les comento cosas que me han pasado desde la experiencia. Que agarra, vamos a poner, le pedimos a la persona, proyectivo de la figura humana, vas a dibujar a una persona, esa es la indicación, esa es la consigna. Mayormente, los hombres dibujan a hombres y las mujeres dibujan a mujeres. Hay algunos casos en los que la persona dibuja a una persona del sexo contrario. Bueno, a veces se da, tiene un significado. Pero cuando tú le dices a una persona, vas a dibujar a una persona, a veces te hacen preguntas, a veces no. A veces te dicen, solo una persona tiene que ir con algo, a veces no te preguntan nada y solo dibujan. Pero cuando pasan unos minutos y tú recoges la evaluación y tú te das cuenta que ha dibujado una casa con un árbol, con un paisaje y no hay persona alguna en el dibujo, o cuando agarras y te das cuenta que ha dibujado un perrito, entonces empiezas a notar que hay algo raro que ha pasado. Uno, la persona no te ha entendido en lo más absoluto la consigna que ha sido lo más clara posible. O dos, hay un deseo muy fuerte de desafío de no hacer lo que me han pedido y yo quiero hacer lo que yo quiero. O tres, esta es mi interpretación de una persona. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente allí? Ahora, cuando ese tipo de situaciones salen, ojo, también se ve reflejado en el psicométrico que he aplicado. También se empiezan a notar en el otro lado. No es que solo se note en el proyectivo, pero me sirve de refuerzo. Ojo con el dato. Entonces, ¿me podría servir el proyectivo únicamente y con eso puedo descartar a alguien? A veces, pero va a ser situaciones muy específicas. Regularmente van a tener más peso otro tipo de evaluaciones. ¿De acuerdo? Para tratar de responder la pregunta. Vamos adelantándonos un poco a los módulos siguientes. Pero retornando. A ver, habíamos dicho que la función de los KPIs son tratar de anticiparnos para poder nosotros tomar acciones estratégicas respecto a lo que estamos desarrollando y si lo estamos haciendo bien o mal. Nos da una métrica y nos ayuda para eso. Y es por ello que la importancia, porque podemos tomar decisiones oportunas, porque podemos promover la mejora continua, contribuir a un planteamiento estratégico, un planteamiento estratégico que puede ser a corto plazo, 2 meses, 3 meses, a mediano plazo, 6 meses, 1 año, o a largo plazo, 2, 3 años. Mayormente los planeamientos estratégicos no suelen ser cortos, suelen ser un poco más extensos. Se pueden adaptar, pueden haber ligeras correcciones y demás, sí, pero suelen ser más extensos en la mayoría de casos. Ahora, en gestión humana, lo que nos respecta a nosotros, recursos humanos, particularmente nos ayuda justamente para lo que se menciona aquí. Mejorar los procesos de gestión, o sea, la eficiencia de lo que se está haciendo y la productividad de las personas. La retención de talentos o lo que ahora contemporáneamente hablamos de la fidelización del talento. Ya no hablamos de retener a la gente porque es un poco práctico.
mientras que sí hablamos de que la gente quiera quedarse porque desea quedarse con la empresa en general. Por otro lado, que los objetivos de la empresa y del área sean alineados, estén igual. Entonces, no es posible que yo pueda estar hablando de que el departamento de recursos humanos lo que está buscando es eliminar la rotación de personal, mientras que la empresa le da igual, absolutamente. Si se va gente, que se vaya, que se mueva, no importa, búscame otro. No es la idea. Tenemos que tener los mismos objetivos como empresa y departamento. Entonces, si eso se alinea, tenemos mayor facilidad y mayor posibilidad de éxito, mientras que si no, es probable que no vaya a funcionar. Y por otro lado, también podemos hablar de la prevención de conflictos, entre otras cosas. La idea es que hay importancia en el tema de los KPIs, no solo se hacen por hacer. Ahora, para tener esto un poco más claro, vamos a ver el alcance en el cual vamos a tratar de entender un poquito hasta dónde llega el tema de los KPIs, para tratar de cerrar un poco la idea con esto. Nos dice que básicamente los indicadores en general no pertenecen a una sola área o a un solo departamento. ¿Cómo así? Regularmente se dice, a ver, ¿quién mide esto? Lo mide recursos humanos. Entonces, recursos humanos que los establezca, que diga cómo son y que ellos se encarguen de medirlos y ya. Mientras que no funciona exactamente así. El tema de los KPIs no solo pertenece a uno, sino que hay KPIs que pueden ser financieros, pueden ser de marketing, pueden ser de otras áreas. Por ejemplo, acá nos menciona el tema de el ROI. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa el ROI? Es al igual que KPI, son siglas, un acrónimo, que está en inglés, claro. Y dado que no es un examen en este momento, si gustan, si pueden, lo pueden buscar, lo pueden googlear. A ver, quien lo pueda colocar más rápido por el chat. La R es de retorno. ¿De qué? ¿El retorno de qué? A ver si es que alguno lo conoce, lo ha estudiado, sabe. El ROI es un indicador básicamente, bueno, es un acrónimo financiero. Así que con eso ya les voy diciendo más o menos una idea. El retorno sobre la inversión, correcto, Sofía. Return of investment. La idea es, si es que se ha invertido algo en un departamento, ¿cómo lo voy a recuperar? Si se invierte cualquier cosa en un departamento, ¿cómo es que yo lo recupero? Entonces, la idea va con eso. Algunos son financieros. En especial, curiosamente, aun cuando se tiene la noción generalizada de que todo lo tiene que hacer recursos humanos, curiosamente los gerentes les interesa más aquellos que no están en recursos humanos. ¿Por qué? Porque ven a las personas como alguien que tiene que trabajar haciendo una actividad y su desempeño, los indicadores y demás pasan a segundo plano porque mientras lo cumplan, ya está. Pero lo financiero, donde es una métrica mucho más tangible, mucho más sencilla de ver cuánto se ha ganado, cuánto se ha perdido, cuánto se ha dejado de ganar, cuántos impuestos hay, entre otras cosas, es mucho más fácil de verlo. Y por lo tanto es mucho más fácil de decir, estamos fallando, estamos cerrando en algo. Pero todos son importantes. Es por eso que hay indicadores en ventas, cantidad de quejas, cantidad de cosas. Recursos humanos, desempeño, desenvolvimiento, rotación, entre otros, calidad y demás. Entonces, el alcance de los KPIs van a toda la empresa. Eso hay que tener claro, toda la empresa. Algunos de los indicadores que en recursos humanos se haga le afecta a otro departamento que no es de recursos humanos. Y de la misma manera, un indicador que hagan en otro departamento le puede afectar a recursos humanos. Es por eso que la creación de los mismos, si bien puede nacer en un departamento específico, es necesario ser analizado por todos los departamentos a los que les puede llegar a afectar. Vamos a ver, ejemplo. Podemos hablar que la rotación de personal es un problema de recursos humanos. Entonces, ¿por qué? Porque hay rotación, implica que otra vez hay que buscar nuevas personas para un determinado puesto, correcto. Pero le afecta esto al departamento contable o le afecta más allá de reclutamiento y selección, al departamento de gestión de planillas o de relaciones laborales. Sí. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, ¿sabes qué? Le he dado de alta, he puesto el seguro, he puesto todo, y se ha ido a los 2 días y ahora tengo que hacer una serie de gestiones porque tú has hecho mal el trabajo. Entonces, ¿el trabajo de uno le afecta al otro? Sí, de la misma manera.
el indicador de uno le va a afectar al otro en cuestión de medida también. ¿De acuerdo? Entonces, hasta allí para tener claro más o menos qué es lo que podemos conseguir con los KPIs y a quiénes afecta, cuál es el tema del alcance. Teniendo eso en claro, podemos empezar a ver algunas cositas más sencillas, como vienen a ser ya cómo se puede hacer, qué es lo que se requiere y demás. Para ello, vamos a ver un videíto que viene a ser los paradigmas respecto a por qué es que si sabemos la importancia, si sabemos de qué va, si sabemos cómo es. Cuando hablamos de paradigmas, nos referimos a ideas que se aceptan como verdaderas sin haberlas puesto a prueba. Veamos algunos paradigmas relacionados con la aplicación de indicadores de gestión. La medición precede al castigo. Este paradigma se genera cuando las evaluaciones se usan como medidas de represión o de sanción al personal y queda la idea errónea de que los indicadores de desempeño determinan la permanencia de un trabajador. No hay tiempo para medir. Este es un argumento que los trabajadores utilizan para evadir el proceso de control, cuando este debería ser parte de su rutina. Medir es difícil, paradigma que se genera por la falta de delimitación a la hora de medir. No todo se puede medir, solo se deben tener en cuenta aspectos vitales para la empresa. Ok, básicamente, en resumen, es lo que termina ocurriendo en la gran mayoría de empresas. Para comenzar, no se sabe cómo, no hay el tiempo, siempre es el primer factor que sale. No hay tiempo, no, es que no podemos estar haciendo eso todo el tiempo, nos desgasta, cómo lo vamos a estar midiendo y demás. Entonces, pero es importante, las mejores empresas tienen indicadores más claros. Cuando hablamos de evaluar en recursos humanos, en la mayoría de casos vamos a decir, ok, vas a evaluar, ¿bajo qué indicadores? ¿Cuál va a ser tu indicador? Es por eso que esta primera parte queremos hablar un poquito de indicadores, ¿no? Para que ustedes conozcan cómo construir el indicador, para qué me sirve, dónde lo ubico. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Primero se habla de qué es lo que yo debo medir. Lo primero que ustedes tienen que hacer es encontrar, pues, qué voy a medir, cómo lo voy a medir, qué es lo que yo tengo que medir. Luego de saber qué es lo que yo quiero medir, entonces voy a identificar las fuentes de información permanente y segura. ¿Cómo así? Agarro y yo digo, mira, ¿sabes qué? Lo que yo quiero medir es, por ejemplo, desempeño. Ya está. Entonces, ¿cuál va a ser mi fuente? Bueno, yo tengo que agarrar y poder tener el acceso a todos los jefes, porque los jefes inmediatos me van a decir cómo se encuentra el desempeño de tal persona. Tengo que tener el acceso a los compañeros para saber que los compañeros puedan evaluar a sus compañeros, a pares, y también para que, de ser el caso, se puedan autoevaluar. Entonces, información, fuentes permanentes y seguras, tienen que ser seguras. Yo no puedo medir algo de lo que no tengo certeza si lo estoy midiendo bien o lo estoy midiendo mal. Eso lo vamos a ver ahora en unos ejemplos. Pero una vez de que yo veo que lo que ya sé lo que tengo que medir y ya sé dónde tengo mi formación, mis fuentes y demás, empiezo a hacer la recolección de datos. Entonces voy a recolectar todos los datos posibles. En algunos casos, solo los datos que he visto, por consiguiente, obtener, y en algunos otros casos, un extra, un añadido, que después de hacer todo mi análisis diré, ok, ya tengo lo que buscaba, pero mira, fíjate que he conseguido algunos datos adicionales que van a enriquecer un poco mejor lo que yo estaba buscando originalmente y hace que mi indicador sea mucho más preciso. Por otro lado está el cálculo. Entonces ahí ya yo tengo que colocar las características. ¿Cómo se va a llamar este indicador? Voy a necesitar una fórmula específica de cómo se saca este indicador, una unidad de medida, cómo la voy a medir, y una meta. Por ejemplo, vamos a poner, a ver, un caso. A ver, vamos a, desde uno muy sencillo, que era el de reclutamiento y selección. Si en reclutamiento y selección a mí me piden evaluar, o perdón, me piden reclutar una persona, un puesto, entonces se entendería, sería muy sencillo, ¿no? Lo conseguí, bien, perfecto, 100%. No lo conseguí, mal, 0%. No hay acá un porcentaje medio, no hay 20%, porque no conseguiste el 20% de una persona. Simplemente o lo conseguiste o no, unos y ceros. Pero si, digamos, es una convocatoria, un proceso masivo, y te han solicitado a 100 personas, 100 vendedores, o 100 obreros, o 100 personas para funciones de limpieza, no lo sé, pero 100 personas. Entonces, no los cubrí todos.
pero ¿cómo yo sé que está dentro de lo aceptable o que no? Entonces, ¿esto quién lo delimita? Bueno, el mercado regularmente. Por ejemplo, en el caso del mercado peruano, ¿qué es lo que más o menos se entiende como aceptable? 70%. Si yo en un proceso masivo agarro y de las 100 personas que me han solicitado para operarios consigo un total de 85, es probable que continúe ese cliente conmigo y me siga pidiendo, porque hay un margen en el que sabe que no voy a poder cumplir al 100%. Es más, muchas empresas van a solicitar un extra, pero se entiende que mientras nos acerquemos a la meta está bien. He conseguido algo muy bueno, quizás 90 hubiera estado mejor, pero está dentro de un estándar aceptable como indicador. ¿Qué es lo que yo necesito tener? Cifras superiores a los 70. Si yo solo cubro en todo proceso que me solicitan, siempre estoy entre 50 y 60, probablemente va a llegar el momento en el que van a elegir a alguien de la competencia. ¿Por qué? Porque no consigo llegar a un indicador regular, normal, y siempre estoy por debajo de la media. No de la media, como vendría a ser una evaluación de 0 al 20, en la que yo agarro 100 personas y digo, bueno, mientras tenga 51 estoy bien. No, sino a lo que el mercado manda como adecuado. En este caso, como les comento, 70%. Habrá otro tipo de indicadores en los que se pueda cambiar ese porcentaje y varíe. Se podrá considerar, por ejemplo, el índice de ausentismo. Entonces hay una cantidad de gente que falta constantemente. ¿Cuánto es lo aceptable para que la gente esté faltando? No va a ser el 70% por ningún lado. Obviamente va a ser un número mucho, mucho más pequeño, pero tendremos que ver en cada uno de los casos. Y por otro lado, la parte que todo el mundo se olvida, lo que les había comentado hace unos momentos que íbamos a hablarlo más adelante, la explicación de los resultados. La gran mayoría de personas en recursos humanos hace todo esto hasta la parte del cálculo. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría les gustan los números y les gusta tener un numerito que significa algo, pero no explica ese numerito, no explica el resultado. Y nosotros el día de hoy vamos a poner ejemplos en los que vamos a explicar el resultado. De una manera muy sencilla, muy, muy fácil, que básicamente es tratar de decir, ok, el número significa eso, punto, no hay más. Pero eso, por sencillo que parezca, no se realiza. Y ahora lo vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a manejar antes de ver los ejemplos? Primero, vamos a considerar los objetivos que debe tener estos indicadores cuando los queremos construir, ¿no? Que vienen a ser los SMART, por sus siglas en inglés, que tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que poder ser alcanzables y demás. ¿Por qué? Porque si no son específicos, son muy amplios, entonces no nos da la facilidad. Tienen que poder ser medibles. Si no son medibles, entonces como indicador se vuelve cualitativo. No es lo que yo quiero hacer. Tiene que poder ser alcanzable, porque si no es alcanzable, por gusto me da que lo haya especificado lo más posible y que yo lo pueda llegar a medir. Si me pide que agarre y mida cómo es de la población mundial, yo no tengo acceso a la población mundial. Por lo tanto, yo no lo voy a poder alcanzar. Y de la mano va con el hecho de que sea realista. Y también dentro de un plazo de tiempo específico. Entonces, estos 5, la idea es que se mantengan. Y si se mantienen, entonces yo puedo decir, sí, mi indicador está bien creado. Entonces, para ver una noción de esto, del tema de que sea específico, medible, alcanzable, realista y dentro de un plazo de tiempo, vamos a ver un ejemplo. O bueno, 5. Pero para desarrollar estos 5, aquí tenemos los 5, aquí están cada uno, que sea específico, que sea medible, alcanzable, realista y que esté dentro de un tiempo. Ahorita voy a hablar de lo relevante, pero de momento enfoquémonos en estos 5 de aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar 1 minutito, 2 minutitos máximo, para que ustedes lean. Para ustedes no hace falta que activen micro, no hay problema. Lean acá el indicador y me digan cuál de estos tiene todo. Es específico, es medible, es alcanzable, es realista, está dentro de un tiempo. A ver si es que podemos concluir que estamos de acuerdo todos en uno exactamente. Y si no, entonces también diremos, no, ninguno calza con lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, pero para eso necesito saber si es que se consigue a leer. A lo mejor no se consigue a leer. A ver, colóquenme por el chat. ¿Es factible leer los 5? ¿Se consigue a ver? ¿La letra es suficientemente amplia? A ver, colóquenme sí o no. Simplemente para ver si alcanzan. Se ve.
Perfecto, listo. Entonces, ahí tienen 5. Voy a agarrar uno, por ejemplo, y ustedes van a hacer el resto, ¿ya? Solo me tienen que decir si es que sí, si es que no. Me pueden decir, por ejemplo, acá por el chat me pueden decir, el número 4 tiene todo. Ah, ya, perfecto. Me pueden decir, el 2 y el 3 tienen todo. Ya está, suficiente. Solo quiero que me digan cuáles están completos, cuáles tienen todo, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, en el número, a ver, por agarrar uno, el 2, digamos, dice, migración legal acumulada de peruanos en Estados Unidos de la última década, del 2009 al 2019, en millones. Eso es específico, suficientemente específico, se puede medir, se puede alcanzar, es realista, está ubicado dentro de un tiempo. Si tiene todo, entonces me dicen, ok, la 2 está perfecta. Si no tiene todo, entonces no. Solo me van a mencionar aquellos que lo tengan todo, ¿listo? Entonces les voy a dar un minutito y mencionamos cuáles de esos lo tienen, ¿listo? A partir de ahora. Los que ya lo tengan, solo me dicen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el que ustedes crean. Listo, adelante. ¿Listo? ¿Se tiene? A ver, al chat. ¿Cuáles números consideran que pudiesen ser específicos, que pueden ser medibles, que también pueden ser alcanzables, que al mismo tiempo son realistas y que están ubicados dentro de un periodo de tiempo? ¿Cuáles cubren esas características? ¿Qué dice? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿Son 2? ¿Son 3? A ver, comenten. Sin miedo a equivocarse, por supuesto. Voy viendo por ahí que hay uno que se acerca, pero no tanto. Rosita nos dice el 1 y el 2. Fátima nos dice el 2. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. 1, 2 y 4. Ok. Vamos a tratar de entender un poquito. Pero os advierto, aquí podemos entrar en el aspecto subjetivo y de debate. Algunos no estarán completamente de acuerdo, pero la idea es tratar de aclararlos. Aquí los tenemos. ¿Por qué el primero los tiene todos? ¿Por qué? Porque es específico, ventas totales de la unidad de negociación de maquinaria pesada en millones, es bastante específico. ¿Se puede medir? Sí, se podría medir. ¿Es alcanzable? Sí, se puede alcanzar. ¿Se puede realista o tiene algo imaginario, algo que no se podría hacer? No, por lo tanto es realista. ¿Y hay dentro de un periodo de tiempo específico también? Sí. Lo mismo pasa con el segundo, de la misma manera. El tercero tiene un problema. Para comenzar, dice, peruanos que utilizan zapatillas para ir al trabajo. Es específico, no tanto, porque podrían ser zapatillas de cierta marca, podrían ser zapatillas de cierto color, pero no nos da el detalle tan específico, nos lo deja en lo general. Por otro lado, si bien lo podríamos medir, es alcanzable, se puede, es un poco complicado que se vaya a poder hacer esto, aunque es realista, podríamos hacerlo. Si se planteara, no hay nada imaginario, no hay nada que rompa con la realidad, pero no es tan alcanzable, es bastante difícil que se vaya a poder hacer eso. Y por otro lado, ¿en qué tiempo? ¿En un tiempo específico, en un año, en una semana, en un mes? ¿Cuándo? Entonces tendría ciertas fallas. El número 4 dice población en extrema pobreza.
¿Es específico? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si bien habla de extrema pobreza, ¿referente a qué? Es a lo económico, al sector, a un año, en un año la extrema pobreza ha sido catalogada de un monto a un monto, no solo el tema de la canasta básica. Entonces, no necesariamente es del todo específico. Aun cuando se podría medir y aun cuando puede ser alcanzable y realista, tampoco hay un dato del tiempo. Entonces, le faltan. De la misma forma, el último, número de veces promedios que una persona utiliza sus redes sociales durante su jornada laboral vía teletrabajo. Pero las utiliza por medio de trabajo, las utiliza por distracción, no lo especifica del todo. O utiliza redes sociales en general, tienen que ser las suyas, tienen que ser otras. Entonces no nos da el detalle exacto. ¿Es alcanzable? Difícil que se pueda hacer con todos. ¿Y hay un tiempo específico? No. Entonces, algunas cositas, algunas cositas. Ahora, digamos que, a ver, vamos a poner un ejemplo, lo había usado en alguna otra ocasión. El número 3. Digamos que el número 3, peruanos que utilizan zapatillas para ir al trabajo, lo hacemos específico. Peruanos que utilizan zapatillas de marca tal y de color tal, de esto y así, así, ya, lo hacemos específico. Y digamos que lo hacemos alcanzable, que tenemos los recursos, la facilidad, tenemos la manera de saber, porque las empresas nos van a reportar qué personas van con zapatillas y no, y lo delimitamos en un tiempo, que han ido así a los últimos 12 meses, ya está. Entonces tenemos toda la data, está completa. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. Ahora que ya está completo, ¿será este indicador, como lo dice la última casilla, relevante? ¿Qué dicen? ¿Sí? No. ¿Será un indicador relevante? ¿A alguien le importa eso? ¿Le importará saber los peruanos que utilizan zapatillas para ir al trabajo? ¿Ustedes creen que puede que haya alguien que requiera tener ese dato? Sí, no. Todavía, si alguien gusta poner el porqué, también con el porqué. Pero si es que solo colocan sí, no, también vale. Entonces, ¿qué dicen? ¿Será relevante? No será relevante. A ver, si es que no, todos están de acuerdo. A ver, ¿qué dicen? Sí, no. Si gustan el porqué, con el porqué. Ok, nos dicen no, nos dicen no. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Concuerdan todos con que no? Asumiría yo. ¿Hay alguien que diga que sí? ¿Que a alguien le interesa saber la cantidad de peruanos que utilizan zapatillas para las veces que están yendo al trabajo y demás? ¿Le puede servir, le puede ser útil esa información a alguien? La mayoría entonces accede al no. Yo les hago esta reflexión. ¿Y qué tal si tu empresa en la que tú te encuentras se dedica a la fabricación de zapatillas, como nos dice Rosita? Correcto. Entonces, probablemente esta empresa le importa un montón. Le importa saber cuántos peruanos en los últimos 12 meses han usado zapatillas para ir al trabajo. Probablemente le interesa saber incluso los modelos específicos que están de moda, que les gustan, y que con qué tasa de crecimiento la gente está yendo con zapatillas al trabajo. Probablemente le sirva bastante. Entonces, la gran respuesta es que va a depender del rubro de tu empresa. A algunos les va a ser relevante y a otros no les va a ser relevante, efectivamente. Entonces depende, siempre va a depender. A algunas empresas les es más sencillo, a otras empresas no les importa ese indicador porque no les afecta en lo más mínimo. Entonces, cuando veamos el tema de relevancia, esa última columna siempre va a depender del rubro, de la utilidad, de las acciones a tomar, de la estrategia, del planeamiento, de todo lo que pueda tener relación con la empresa en la que le puede afectar o no. Si es irrelevante, es irrelevante, pero a algunos les será muy relevante. Entonces tengan eso en cuenta a la hora de elaborar el indicador. Si aun cuando calza con todas las cosas para vuestra empresa es irrelevante, entonces no nos sirve como indicador. Pero si después de haberlo elaborado, de haber visto cada uno de los detalles, nos damos cuenta que efectivamente este es muy relevante para nosotros, adelante, ya lo tienes hecho, porque tienes toda la metodología del SMART, es específico, medible, es alcanzable, realista, está dentro de un tiempo, y encima es relevante para ti, ya lo tienes, está hecho.
Hay que ver simplemente que la métrica que hayas usado esté correcta. Y eso es justamente lo que vamos a ver en la segunda mitad. Sin embargo, como ya los he tenido hasta ahora una horita de corrido, vamos a colocar un video breve de 2 minutos, 3 minutos máximo, para que descansemos un poquito. Y luego continuamos con la segunda mitad, en donde vamos a tener los ejemplos. La parte de los ejemplos, en donde vamos a ver exactamente algunas formas de las medidas, fórmulas específicamente. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a esa segunda mitad, como les comento, video de introducción. Muy bien, chicos, a ver, después de haber visto ahí un video un poquito del tema de productos y servicios del área de capacitaciones de la empresa, vamos a continuar un poco con lo correspondiente a los indicadores principales. Ojo con esta parte fundamental, que nos acordemos que hablamos de los principales, no de los únicos. Se pueden hacer muchos más. A ver, hay algunos que son ya desarrollados, ya tienen una fórmula hecha, y están los que toda la primera parte hemos hablado, que podemos crearlos en base a ver la utilidad, hay que ver que sean alineados al SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables y demás. Todo eso lo podemos crear nosotros, pero hay otros que ya están creados, que ya tienen una fórmula exacta. Esos son los que vamos a ver ahora.
Esos indicadores que en varios sitios te dicen, ¿sabes qué? Aplícate el indicador de ausentismo. Y tú no sabes cuál es el indicador de ausentismo. Ya, ese tipo de cosas les voy a comentar ahora. Dicho sea de paso, esto lo tengo también a través de un material extra. Voy a ver si es que en un momento os lo muestro. Pero es justamente lo que ya tenemos aquí en las diapositivas, ¿de acuerdo? En los indicadores, así como por ejemplo en las competencias, hablamos de competencias duras y competencias blandas, también en el tema de indicadores, en lo que se hace en recursos humanos, podemos hablar de lo que se hace a través del hard y del soft. Por ejemplo, lo que corresponde a administración de personal, todo lo que es administración de personas es hard. Entonces, ver allí indicadores que van referidos a la administración del personal. Mientras que los blandos son indicadores que van referidos a temas de capacitación, de desarrollo, de reclutamiento y selección, del clima, de la cultura. Entonces, son diferenciados, están diferenciados. Voy a ver si es que, a ver, vamos a tratar de mostrárselos. A ver, a mí me interesa mucho que recuerden siempre que dentro de cada uno de estos hay indicadores que pertenecen a ese, podemos decirle área, podemos decirle departamento, pero que es necesario que ustedes se sepan. Voy a mostrarles un PDF que, insisto, este PDF lo van a tener en acceso en la Classroom, así que no se vayan a preocupar de que no lo entiendan ahorita. Algunos de los ejemplos que están allí los vamos a ver también en las diapositivas, no se preocupen. La idea del día de hoy es que ustedes puedan llevarse claramente algunos ejemplos y se pueda comprender exactamente lo que se está visualizando. Entonces, vamos a ver, ya, aquí. Justamente lo que les estoy explicando. Tenemos los hard, que es los referidos a la administración del personal, y los soft, que vienen a ser a capacitación, desarrollo, reclutamiento, clima, cultura. Por ejemplo, dentro de lo que es administración de personal, dentro podemos ver, ahí está, administración de personal. ¿Cuál tiene? 1, ausentismo. Entonces, acá en este documento que yo les voy a hacer llegar también, ¿qué nos dice? Nos mide el nivel de inasistencia de los colaboradores en la empresa. Nos coloca la fórmula, ahí está la fórmula, nos coloca un ejercicio, nos colocan datos, nos coloca cómo se desarrolla. Esto lo vamos a ver ahorita, no se preocupe. Y así de cada uno, vacaciones no gozadas, rotación voluntaria, costo de beneficios laborales. En el caso de capacitación, para capacitación, ¿qué es lo que yo puedo hacer en capacitación? Bueno, costo de un programa de inducción, presupuesto de capacitación, cumplimiento de capacitación, cada uno de esos con su correspondiente fórmula. Entonces, estas fórmulas no es que uno se las tenga que saber de memoria, no, la verdad es que no. Pero el hecho de tenerlas, uno dice, ok, vas a medir tal indicador en tal área. Ok, voy a revisar cuáles son mis fórmulas. Y ya está. No tenemos que aprendernos la de memoria, no va de eso, no es la idea saber de memoria algo, porque encima puede cambiar. Ahí está el ROI, como les había mencionado, en cuanto a capacitación. También hay para desarrollo, entre otras cosas más. Cada uno tiene los suyos, en algunos casos he desarrollado algunos ejemplos mejor, pero la idea es de que ustedes tengan esto. Ahora, para cuestiones prácticas, obviamente por motivos de tiempo no vamos a ver todos, pero vamos a tratar de mencionar algunos de los más entendibles, de los más clásicos, justamente para que ustedes puedan tener un poco más de claridad respecto a lo que estamos desarrollando. Entonces, habíamos mencionado que hay indicadores en cuanto a hard, en cuanto a soft. Ahora, aclarado eso, mencionar que, insisto, son los principales. Y dentro de esos principales hay los que podríamos decir unos 17 que regularmente son de los que mayormente se habla. Si yo les preguntara cuáles de estos son los que ustedes reconocen, cuáles de estos son los que ustedes han escuchado en la mayoría de veces, o cuáles de ustedes de estos son los que sus colegas, compañeros y demás hablan constantemente, eso variaría, porque va a depender del área en la que ustedes se encuentren. Si uno de ustedes trabaja en recursos humanos, específicamente haciendo el reclutamiento y la selección del personal, probablemente haya escuchado más de rotación o haya escuchado más a lo mejor del tema de efectividad de fuentes. Mientras que si trabajan en otras cosas,
Probablemente en capacitaciones hayan escuchado más de promociones o hayan sobre el tema de formación o de participación, entre otras cosas. Entonces son variados, son variados. La idea es que estos 17 están distribuidos en lo anteriormente mencionado. Insisto, no los voy a mencionar todos, aquí ya lo tienen desarrollado de qué trata cada uno, pero vamos a tratar de simplemente nombrarlos. De headcount, este es de administración. Básicamente nos dice que lo que mide es la información relevante sobre la planilla. Entonces, cuántos empleados hay, los rangos de edad, el tipo de contratación, ahí está, por ejemplo, el tema de contratos, bajo qué modalidad vino, entre otras cosas. El nivel educativo, datos sociodemográficos, entre otras cosas. Este es el que se encarga de ello. Y ahí abajito está la fórmula, pero insisto, la fórmula está en el otro documento también. El índice de rotación, que básicamente es la suma del número del personal a inicio y al final del periodo, para saber cuánto ha rotado las personas. Por otro lado, podemos hablar de, al igual que la rotación, el ausentismo. Hay una diferencia entre ausentismo y rotación. A ver, hay algunos que lo confunden. Hay que entender que la rotación es cuánto se mueve una persona respecto del ingreso, de la cantidad de personas. Y, por ejemplo, en recursos humanos, específicamente en reclutamiento y selección de personal, hablaríamos que las personas ingresan, pero se van, no duran mucho. Hay excesiva rotación de personal. ¿Okay? Mientras que por otro lado está el ausentismo. El ausentismo vendría a ser que las personas no es que se vayan, sino que constantemente están pidiendo permisos, están faltando, están llegando tarde, entre otras cosas. Entonces son características diferentes y se miden de maneras diferentes. Entonces hay que entender primero, por eso es que está aquí en las diapositivas el trabajo de que diga la definición de cada uno, y ya ahorita en los ejemplos vamos a tratar de ver un poquito más cómo se aplica la matemática a ella. La efectividad de fuentes, que va referida al tema del reclutamiento. Entonces, cómo de efectiva ha sido la fuente en la que yo estoy buscando para reclutar personas. El índice de siniestralidad, que habla de mayormente el tema de prevención de riesgos o el tema de accidentes, entre otras cosas, o los incidentes. Habrán visto, por ejemplo, en las empresas que colocan la cantidad de días sin incidentes o sin accidentes, que tienen 60 días sin accidentes y cuando pasa algo lo tienen que bajar a 0. Entonces hay un índice de la siniestralidad dentro de una empresa que puede ser para personas, para máquinas, para recursos, entre otras cosas, pero habla sobre ese índice. Por otro lado, podemos estar hablando de la equidad, cantidad de personas, por tantas personas que hay en una empresa, tiene que haber una cantidad de personas que presenten algún tipo de discapacidad. Está normado, por ejemplo. El tiempo de permanencia de una persona también, en cuestiones de las hard o las soft, ¿eh? Normal. Distribución del talento. Cómo es que dependiendo de la cantidad de personas que nosotros tengamos, las voy a distribuir. Pesa más que todo el talento esté en un solo departamento y en el otro no haya una persona experimentada, por ejemplo. ¿Cómo nos afecta eso? Entonces, pasándonos ya a la interpretación de lo que este indicador nos puede dar. El índice de promoción interna, que nos dice con cuánta facilidad las personas pueden tener una efectividad en cuanto a las políticas, ascender, entre otras cosas. Por otro lado, el éxito de la contratación. Ok, haces tu proceso de reclutamiento, selección muy bien, y la contratación se cierra en cuántas personas han sido contratadas, ¿fue efectivo o no fue efectivo? El cumplimiento de los formativos en la formación, por ejemplo, va del tema de desarrollo a las capacitaciones. Dice inducciones, capacitaciones en seguridad, normativa, entre otras cosas. Entonces, todas estas, el tema de exceso de horas, de índice de satisfacción, cómo se pueden medir estas cosas, es lo importante. La cuestión es tratar de ver cuáles a nosotros nos son relevantes por el área en la que nosotros estamos y cuáles no. Hay algunos, por ejemplo, cuando vemos vacaciones no gozadas, costos de beneficios laborales, estos no los va a ver reclutamiento y selección. Estos probablemente los va a ver relaciones laborales, lo va a ver si es que no es relaciones laborales, a veces lo delegan al área contable, incluso a contabilidad, porque se encargan de la planilla y de los beneficios, así como las vacaciones y demás. Y por eso escapa a recursos humanos. Pero depende bastante de la empresa en cuestión. Entonces, al menos conocer de qué trata y cómo es su indicador es necesario. Vamos a ver ahora sí los ejemplos. A ver, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Sencillo.
La primera parte les voy a poner un caso. Ustedes van a leer conmigo el caso, luego les voy a mostrar la fórmula que corresponde al caso y lo vamos a desarrollar. Y aquellos que lo consigan encontrar la respuesta la vamos colocando por el chat, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, uno a uno. Primero, vamos a ver, primer casito. Ausentismo. Es un caso sencillo. A ver, dice, en una empresa enfocada en la producción de repuestos de refrigeradoras, el jefe del área de producción empezó a darse cuenta que habían muchos de sus trabajadores que faltaban al trabajo. O sea, en esta empresa los trabajadores faltan. Okay. Esto les genera pérdidas de producción por horas no trabajadas. O sea, obviamente, si no estás trabajando ciertas horas, hay pérdidas en tu producción. Ok. Así como un mayor pago de horas extra a los colaboradores reemplazantes. ¿Cómo así? Si hay un trabajador que no asiste, alguien tendrá que hacer ese trabajo, por lo tanto se agarra otro trabajador y le tienen que pagar horas extra para que realice ese trabajo. Ya está. Por ello, en conjunto con el área de recursos humanos, decidieron evaluar el nivel de ausentismo. Han agarrado a recursos humanos y le han dicho, ¿sabes qué? Ayúdanos a evaluar el ausentismo en los trabajadores para tomar las medidas necesarias y así reducir dicho índice. Y abajito nos está colocando la tabla con los datos. Nos dice número de colaboradores, 500. Número de colaboradores ausentes por día, ahí dice 60. Producción diaria de 1.500 unidades. Promedio por repuesto nos coloca que es 200 soles. Luego nos dice que hay una producción diaria promedio de las 24 horas de, ¿cuánto? 300.000, ya está. Esos son los datos que nos da. Algunos datos para nosotros son irrelevantes y otros sí nos sirven. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta. ¿Cómo yo saco el ausentismo? Con esta fórmula. ¿Qué significa AU? Es ausentismo. ¿Cómo es el ausentismo? Es igual al número de colaboradores dividido en el número total de los colaboradores, obviamente con el tema de que arriba son los colaboradores que están faltando, ¿no? Número de colaboradores que están ausentes o que faltan o que se está produciendo, pero sobre el número total. Ahora, la idea es que esto se multiplique por 100 y nos va a dar el porcentaje. Si la tienen clara hasta acá, más o menos, el número de colaboradores o el número total de colaboradores, volvemos aquí. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo sacarían ustedes el resultado? ¿Cuál sería su operación? A ver, les muestro una vez más la fórmula y vuelvo a la tabla, ¿de acuerdo? Aquí está la fórmula. Número de colaboradores ausentes que faltan sobre el número total de colaboradores que hay en la empresa, multiplicado por 100. Ese es el porcentaje que estamos buscando en ausentismo. ¿La tienen? Ahora vamos a la tabla. Ahí está. Entonces, ahí teniendo los datos, lo único que hace falta es usar la calculadora. Obviamente hay que reconocer qué es lo que va a pasar. Muy bien, vamos viendo al chat. 12% nos dice Rosita. 12%, a ver. 12%. Si es que alguien más lo saca, lo puede ir colocando. Vamos a ver qué nos dice la respuesta. ¿Qué se supone que han debido de hacer? Decía, número de colaboradores ausentes por día. ¿Cuántos nos dice? 60. ¿Entre cuántos? Entre el total de trabajadores. ¿Tenemos ese dato? Sí. Total de colaboradores. 500. Entonces, ¿cuánto nos sale 60 entre 500? Bueno, depende cómo hayan hecho la matemática, pero ese numerito multiplicado por 100. Me imagino que les debe haber salido 1.2 o algo por ahí. A ver. Y luego de eso, multiplicado por 100, les ha salido 12. Entonces, la fórmula y la solución. Obviamente no vamos a componer cada una de las respuestas, pero el resultado entero ya sale. 12%. El 12% de los colaboradores se ausentan al día. Eso es lo que querían saber hasta cierto punto. El 12% de los colaboradores se ausentan al día. Por lo tanto, IE, ¿qué es? Impacto económico. El impacto económico es igual a ¿qué? A la producción diaria
por el porcentaje de ausentismo. Este es otro indicador que está saliendo acá porque nos es conveniente juntarlo. Ah, bueno, entonces nos está poniendo otro, el impacto económico. ¿Qué nos dice que es? La producción diaria por el porcentaje de ausentismo. ¿Sabemos cuánto es el porcentaje de ausentismo? Nos lo acaba de decir. 12. Ya está. ¿Sabemos la producción diaria cuánto es? La teníamos ahí en la tabla, si no estoy mal. Ahí dice, en la última, producción diaria, promedio, 300.000. Entonces, yendo acá, nos dice 300.000 por 12%, 36.000. Ya está. Hasta aquí es lo que les había yo mencionado en la primera parte, es lo que todo el mundo hace, es lo que todos les es sencillo. Bueno, voy a una fórmula, me dice lo que tengo que medir, saco un porcentaje, ya está. Y me dicen, ¿sabes qué? Sale tanto, punto. Pero no me dicen la interpretación, que puede ser par palabras muy sencillas, pero que no las terminan de mencionar nunca a gerencia, y que llegan hasta acá todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas par palabras en tan sencillas como decir lo mismo que acabo yo de mencionar? Entonces, básicamente es la interpretación. Al día se pierden aproximadamente 36.000 soles por el 12% de ausentismo. ¿Por qué? Entonces, insisto, gerencia te va a preguntar, ¿sabes qué? Oye, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿Y por qué estoy perdiendo lo que estoy perdiendo? Mira, al día estás perdiendo, cada día estás perdiendo 36.000 soles. ¿Por qué? Porque hay 12% de los trabajadores que tienen ausentismo. Eso es la interpretación. Así. ¿Cuál es la diferencia entre esta interpretación y esto? Número uno, algunos de ustedes lo harán, algunos de ustedes no lo harán, cada uno lo sabe. Hay algunos que presentan un informe así, hasta acá, con esta matemática, con esta operación, y lo presentan así. Y hay mucho gerente, mucho jefe, que lo puede entender, pero que no es necesariamente su responsabilidad empezar a leer esto. ¿Por qué? Porque esta es una matemática, una operación, una fórmula que tú has hecho para llegar a un resultado. Pero esto no es un resultado, esto es simplemente una operación. Esto de acá, sí. Esto, en conclusión, dirá un apartado conclusión, y esto es lo que va a tener que decir para que la persona lo lea directamente. No hay más. Entonces, cuando ustedes presenten una conclusión de un resultado, se va a parecer más a esto de manera descrita, precisa, que una fórmula en la que yo digo que acá dice 12, 12, pero acá me pone otra, me estás multiplicando, pero ya no me acuerdo de qué era el 12. Aun cuando debería ser tan sencillo, se es preferible pasar una interpretación, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Esto es lo único que podemos sacar de este ejercicio? ¿Que hay una pérdida de 36.000? Porque hasta donde yo veo, no están perdiendo solo 36.000, están perdiendo más. ¿Hay alguien que sepa por qué es que están perdiendo más de 36.000 y no solo 36.000 como allí dice? ¿A alguno se le ocurre? Ahí tenemos el ejercicio. ¿Qué dice? Lo podemos releer y la respuesta va a estar clara. Lo que nosotros hemos sacado en base a la matemática nos dice cuál es el impacto económico basado en el ausentismo, pero aquí en el problema hay un problema extra aparte del ausentismo, y lo dice allí, y es un problema económico, pero no lo hemos considerado. Es por eso que deberíamos haberlo considerado para la interpretación, el informe, podríamos sacar cuentas, pero los datos no nos lo está dando. Como no nos lo está dando, no lo hemos puesto. Sofía nos dice que se pierde también porque se gasta en el promedio de repuesto. Ah, ya. Correcto. A ver, ahí en la tercera línea dice, esto genera pérdidas de producción por horas no trabajadas, ausentismo, así como un mayor pago de horas extra a los trabajadores o a los colaboradores que los están reemplazando. No solo estás perdiendo el dinero que estos trabajadores no están produciendo porque no están, sino que la empresa también está gastando dinero en pagarle a otros para que hagan ese trabajo, en horas extra, en horas extra. Entonces hay un cúmulo extra. Claro, no estoy teniéndolo acá, podría colocarlo, ahí dice promedio de repuesto, ¿no?
Entonces yo tendría que ver, ok, ese promedio de repuesto, cuántas horas son, es todos los días, cada cuánto, y podría sumarlo, ¿ok? Pero para cuestiones de la fórmula de ausentismo, espero que haya quedado claro. Entonces, ya sabemos cuál es la mecánica. Primero un caso, luego una fórmula, luego ahí está la resolución de la fórmula y luego su interpretación. Vamos a agarrar otro. Todavía nos quedan algunos minutos. A ver, uno poquito más difícil. Costos de beneficios laborales. ¿Qué nos dice? Nos dice, en una fábrica textil con un total de 550 colaboradores, de los cuales 300 son obreros, la remuneración promedio es de 1.500 soles, teniendo una carga laboral, o sea, CTS, gratificaciones, salud, Senati, de 25% aproximadamente. Ok. ¿Qué nos dice? Por un lado nos coloca los datos. Nos dice hay 550 trabajadores, obreros hay 300, la remuneración promedio es 1.500, la carga laboral en impuestos y demás 25%, días efectivamente laborables 25, ¿ok? Seguramente porque ahí no está contando el tema de que hay domingos, es por eso que no llega a 30. Y por otro lado nos está colocando el tema de beneficios. Nos dice que los refrigerios les dan un monto específico para cada uno, que ahí nos dice cuánto es, 1.950, les dan movilidad para 40, les sale 5.000, les dan una canasta navideña, en algunos casos dan, en algunos no, pero en este caso sí, 3.000, les dan un subsidio, les dan celebraciones, capacitaciones, uniformes, iniciativas, les dan un montón de cosas. Entonces, si suman todo eso, dice que el total mensual es 41.705. Ahora, hay también un total anual, ¿ok? La cuestión es, ¿qué hago yo con toda esta información? Me voy, una vez más, como en la anterior, a mi fórmula. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Yo quiero saber beneficios laborales, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto de extra los beneficios laborales me está causando? Entonces, BL, beneficios laborales. ¿De dónde sale la fórmula? Sale del total del costo del personal anual. O sea, ¿cuánto es lo que a mí me cuesta, si yo soy una empresa, toda la gente? ¿Cuánto toda la gente combinada, todo lo que yo gasto en gente, cuánto es? Y lo divido entre, bueno, solo la remuneración anual, solo la remuneración anual. Y la división de eso lo multiplico por 100. Entonces, una vez más, el total de todo lo que yo gasto en personas entre la remuneración anual. ¿Ya? Volvamos. A ver, ¿cómo sacaría yo el total de lo que yo gasto en las personas? ¿Qué dicen? ¿De dónde lo sacamos? Ahí tenemos algunos datos. Tenemos beneficios, tenemos cantidad de gente, tenemos más o menos un monto. Les voy a dar unos 30 segundos para que vayan viendo algunos datos y luego vamos a la resolución. No les voy a dar más porque a lo mejor se les está pasando algo y por gusto estamos haciendo la matemática sin tener un dato específico, ¿ya? A ver, 30 segundos para que lo puedan resolver. Listo. A ver, asumo que algunos ya más o menos lo deben tener. Este es un poco más largo porque requiere más datos. Los que ya lo están sacando, me imagino, ya se han ido dando cuenta que eran más datos y se les ha debido hacer un poquito engorroso. Así que no se preocupen si es que no han podido del todo, ¿de acuerdo? Vamos a resolverlo. Este es un poco más complejo,
Poquito, no mucho. Una vez que lo entiendes no es tanto. Pero como es primera vez que se está trabajando, entonces a lo mejor es un poco más enredado. Vamos a verlo a través de su fórmula. No se vayan a asustar con la cantidad de datos. ¿Qué nos dice? ¿Por qué sale toda esta operación acá? Porque en la línea de arriba lo que tenía que decir era cuánto es el costo de todo lo que se está pagando por la gente. ¿Y qué es todo lo que se está pagando por la gente? Primero que nada, lo que nosotros estamos pagando por la gente es, si habíamos dicho que en beneficios es todas estas cosas sumadas, ¿sale cuánto? 41.705. Pero eso es mensual. Yo tengo que ver el anual. Entonces, ¿cuánto es el anual? Acá nos pone, ya nos lo está poniendo, ni siquiera hay que multiplicarlo por 12, ya nos lo ha puesto. 500.460, ya está. Entonces, esos 500.460 ya nos lo está poniendo acá de entradito. En beneficios ha pagado 500.460, ya está. Más que, lo que va a poner acá a continuación es 550. ¿Qué son 550? Son la cantidad de trabajadores que hay. Porque no nos interesa, la verdad, saber cuántos obreros hay y cuánto personal administrativo, no. Nos interesa saber el total de personas. Y dijo que era 1.500, o perdón, 550. ¿Y por cuánto? Bueno, en promedio ganan 1.500. Entonces, si yo multiplico la cantidad de trabajadores por el sueldo promedio que generan, voy a tener más o menos lo que se genera por todo el personal de manera mensual. Pero a mí me interesa saber de todo el año. Es por eso que esa multiplicación la vuelvo a multiplicar acá por 12, para tener acá todo el año. Y multiplico eso por el 25%. ¿Por qué por ese 25%? ¿De dónde sale el 25%? Sale de que también es un dato que nos lo ponen acá. Dice la carga laboral en cuestión de impuestos. Entonces, bueno, hay una carga laboral en impuestos. Entonces también lo tengo que multiplicar por eso. Ya está. Entonces, después de hacer toda esa multiplicación, me dice que haga también sobre el tema de la fórmula, dice, solo sobre la remuneración anual. Ya no los beneficios son aparte, solo sobre la remuneración. Entonces, ¿dónde está la remuneración? 550 por 1.500 por 12. Listo. Entonces, se saca toda la operación, se multiplica por 100 y nos va a salir 30.05. Acá se ha puesto desglosadito también para que se pueda ver cuánto es. 9.900 era solo las remuneraciones. Mientras que los costos colaterales, ya habíamos dicho, el beneficios era 500.460. Entonces, en base a todo eso, lo que podía salir y demás, hay un costo de personal que se tiene que hacer. Se hace su operación, sale lo mismo, haciendo la operación. Pero lo que nos interesa a nosotros es esto, 30.05. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la interpretación? Es decir, en este caso podemos observar que el costo de personal es equivalente a una remuneración mensual más, porque es una remuneración, más el 30.05% en promedio. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el indicador de beneficios laborales? Beneficios laborales nos dice, mira, ¿sabes qué? Tú le pagas al trabajador un monto, le puedes pagar 2.000 soles, muy bien. Pero aparte hay que pagarle, según nosotros le colocamos capacitación, le ponemos la CTS, le ponemos sus vacaciones, le ponemos varias cosas extra, que está fuera de su remuneración. Y quiero calcular cuánto sale todo eso que le estoy poniendo extra. Entonces, no solo son 2.000 soles, es un extra. Entonces, haciendo el cálculo que hemos hecho, nos dice que básicamente el costo es su remuneración mensual, digamos, en este caso era 1.500 más casi la tercera parte extra, o sea, casi 500 soles extra. En este caso nos dice exactamente 30.05 en promedio. ¿Y por qué la palabrita en promedio? Porque recordemos que los 1.500 soles era en promedio, no era para todos exacto, así que no lo podemos colocar solo así. Tenemos que poner en promedio, en promedio. ¿Listo? Este era uno más grande, este era un poco más complicado. El ejemplo está ahí, va a quedar en el material, va a quedar en las diapositivas para que ustedes lo revisen una y otra vez, vean los datos de dónde ha salido y para que ustedes lo puedan traspasar a los momentos en los que ustedes lo quieran utilizar
en las propias entidades en las que ustedes se encuentren trabajando o en las que puedan trabajar más adelante. Beneficios laborales, ¿quién lo usa más? Obviamente quien está en planillas, ¿no? Quien está en la parte de recursos humanos, que está en planillas. ¿Lo van a usar todos? No, ese indicador precisamente, no todos. Pero he tratado de elegir así uno y otro un poquito variadito para que veamos un poco de cada departamento. Ahora, a ver, efectivamente, este es mucho más sencillo, este es mucho más sencillo. Para algunos de ustedes que han estado haciendo reclutamiento y selección, ¿no? Dice, una importante empresa de catering multisectorial está en la búsqueda de un licenciado en nutrición, por lo cual se decide publicar el anuncio del puesto en 3 medios diferentes. Entonces, la convocatoria la van a hacer por 3 medios distintos. Estos medios son un aviso en el periódico, lo van a poner también por internet y también lo van a poner a través de otros trabajadores de la empresa, o sea, básicamente a través de referidos. Le van a decir a los demás, ¿sabes qué? Si tienes algún contacto, refiérelo con nosotros. Okay. Esos son sus 3 medios. Aviso en el periódico, internet, bolsas laborales y referidos. Y luego dice, se busca conocer cuál es el medio más efectivo del proceso para poder potenciar la herramienta y además utilizarla para la convocatoria de puestos futuros. Yo quiero ver cuál fue el medio que me sirvió mejor para utilizarlo a futuro más ese. Entonces nos está poniendo acá la tablita, nos dice los medios cuáles han sido, aviso en el periódico, bolsas laborales y referidos. Ya está. Luego nos dice cuántas personas han llegado a presentar su CV, o sea, cuántas personas se han llegado a presentar. Dice acá 48, acá 23, acá 13. Mientras que cuántos de esos han cumplido los requisitos que se pedía. Bueno, en el primero han cumplido 15, en el otro han cumplido 7, en el otro han cumplido 3. Ahora, ¿cuánto tiempo ha demandado hacer ese proceso? Acá dice que ha sido 7 días, 15 días y 3 días. Listo. Ya está. Ahora, nuevamente, ¿qué hago? Mi fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice, la eficiencia nos sale del número de candidatos que cumplen los requisitos dividido entre el número de candidatos que se presentó. Bastante sencillo. Y lo multiplico por 100. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, me dicen cuál va a ser el mejor. Así que yo tengo que hacer esta fórmula en los 3 casos para ver cuál me arroja un valor más alto. Entonces, sí, tengo que hacer esta operación, pero con cada uno de los 3. Entonces, antes de pasar otra vez a la tabla y ver los datos, dice, número de candidatos que cumplen los requisitos dividido entre número de candidatos que se presentó. ¿Listo? A ver, les voy a dar un minutito. Ahí tienen la tabla. Ustedes hagan la operación de cada uno de ellos y mencionamos cuál es el mejor medio según la fórmula. A ver, un minuto. Adelante. Listo. ¿Qué dicen? ¿Cuál de los medios, según fórmula, ha sido el que aparentemente mejores resultados ha tenido, según la división que se tiene que hacer? La división que se tenía que hacer era, según lo que habíamos visto, número de personas que cumplen, con los requisitos. O sea, por ejemplo, acá en periódico vendrían a ser 15 sobre los que se han presentado, 48.
y lo multiplico por 100. Luego 7 entre 23 por 100 para saber los de Internet, bolsas laborales. Y luego 3 entre 13 por 100 para saber el tema de referidos. Entonces, ¿cuál saca el más alto porcentaje? ¿Aviso en periódico, Internet o referidos? ¿Qué dice? ¿Quién le ha dado? Ok, Sofía nos dice que según fórmula, el aviso en periódico, con 31.25%. Vamos a verlo. A ver. 15 entre 48%, 31,25, ok, buen cálculo. Bolsas laborales sale 30.43 y referido sale 23.08. Correcto. Según fórmula, aviso en el periódico sale mejor. Sin embargo, punto importantísimo, ¿es toda la información que nos da este ejercicio? Probablemente haya otros indicadores que podríamos usar, pero que según este no hemos usado, pero nos podría afectar. Vamos a ver, si nos quedáramos solo allí, sí, efectivamente, anuncio en el periódico parece ser el mejor. ¿Por qué? Porque tiene el porcentaje más alto de efectividad. Muy bien. Pero, si nos vamos más allá de la fórmula, vemos que acá tenemos un dato extra, el tiempo, ¿no? Entonces, yo podría decir, mira, esto te ha costado 7 días, mientras que los referidos te han costado solo 3 días. Ha sido más rápido. ¿Qué pasa si todos lo dejamos a 7 días para poder comparar con igualdad de condiciones? Ah, sería un dato interesante. O si yo hago la compensación de 3 días y me va a salir un porcentaje, a 7 me sale un porcentaje mayor. Aparentemente, según este ejemplo, bolsas laborales en Internet es el peor, porque le ha tardado no solo más tiempo, sino que el resultado ha sido no tan satisfactorio. Estaba cerquita de avisos en el periódico, con 30, pero le ha tomado el doble de tiempo. Mientras que si referidos le hubiéramos dado 7 días, quién sabe, a lo mejor llegaba un poco más. Entonces, siempre hay que tener en cuenta lo que les había dicho cuando era la creación de los indicadores. Si es que podemos recoger data, más data de la que nos piden, bien, a lo mejor nos sirve. ¿Listo? Entonces, en este caso, por fórmula, sí, dice que aviso en el periódico funciona, pero hay más datos que quizá hubieran podido hacer que referidos aumente de 23, quién sabe, si era el doble por días a 46. Pero no hay manera de saber eso porque no necesariamente es proporcional. Tendríamos que haberlo visto en el mismo tiempo. Y luego habrá otro tipo de indicadores. Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Referidos no me cuesta nada. Mientras que aviso en el periódico me ha costado 100 soles a través de todo el proceso. Costo. Entonces el indicador versus el costo. Y ahí nos vamos dando cuenta cuál tiene ventaja y cuál no. Entonces hay más cosas que ver. No simplemente nos limitemos a la matemática. ¿De acuerdo? Interpretación, solo hasta allí. Se puede observar que la herramienta más eficiente para este proceso de reclutamiento fue el aviso en el periódico. Si fuera solo hasta allí. Una interpretación más amplia hubiera dicho, sin embargo, es insuficiente, dado que no hemos podido medir los resultados a 7 días en un tema de referencia. O asimismo, hubiera sido más idóneo también considerar que, si bien es el indicador más alto, solo lo es por un punto por encima del otro. O también podríamos agregar, también es importante señalar que de los 3 medios, aviso en el periódico es el que más costo nos demanda. Bueno, podemos añadir más cosas aquí a una interpretación en base a lo que tenemos. No nos da tiempo para más. Nos queda 4 minutos. Vamos a tratar de hacerlo, a ver si lo acabamos, ¿ya? Vamos a ver, los que puedan seguirme con la realización del ejercicio bien, si es que no, no hay problema. Lo quiero hacer porque justamente es uno que se da cada rato, es el de selección y contratación. A ver, dice, la empresa MVS dedicada a la comercialización de productos para la industria, construcción, energía y agricultura, está en la búsqueda de 2 promotores técnicos. Los principales requisitos para este puesto son
que sean técnicos en metal mecánica, industria o carreras afines, manejo de amoldadoras, Excel intermedio, ok, hay requisitos. Este tipo de vacantes es más complicada de cubrir ya que se requieren habilidades adicionales a un puesto de vendedor convencional y una mayor capacidad para asesorar a los clientes en el uso de productos. Asimismo, se trabaja bajo presión por las metas establecidas trimestralmente. Mucho de lo que estoy diciendo acá, si se están percatando, hay información buena y hay otro que para el indicador no me es relevante, ¿eh? Ojo. ¿Qué nos dicen nuestros datos? Parámetros de tiempo de selección. Que los operarios, 20 días. Es lo que regularmente nos tarda en seleccionar operarios, 20 días. Profesionales y técnicos, normalmente también nos tarda 20 días en seleccionar. Mientras que para jefes y gerentes nos tardamos regularmente 45 días. Ok, listo. Por otro lado, dice la cantidad de vacantes disponibles, nos dice el tiempo establecido que se tiene, que dice que tenemos 30 días, día del requerimiento del puesto, nos está colocando ahí un día exacto, día de la contratación también un día exacto, nos pone horas de trabajo que se va a tener por día, la cantidad de días laborables, las ventas en promedio que se tiene que tener por días y demás. Como no lo vamos a desarrollar, les voy a poner de frente cuáles son los datos. La resolución es el día de contratación, así se ve este indicador. Día de contratación menos el día de la recepción del requerimiento entre el tiempo establecido. Entonces, ¿eso lo tenemos? Por supuesto. Nos dice, ¿sabes qué? Mira, tú necesitas saber el día que tú tienes que contratar. Ahí está, ahí está. El día que te lo han pedido, ahí está. Y necesitas saber cuántos días te han dado. Ahí está, perfecto. Ejecuta tu fórmula. Entonces, ¿cómo se hace la fórmula? Fíjense, se coloca la fecha. Dice el día de la contratación, ¿cuándo va a ser? El 1 de agosto, en este caso 2015. Y le tengo que restar el día que me lo han pedido. Me lo han pedido el 15 de junio de 2015. Lo tengo que dividir entre 30 y lo voy a multiplicar por 100. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago esta resta? Bueno, hay varios métodos. En este ejemplo, el método está fácil. Simplemente, en este ejemplo, hay otros que puede ser un poco más difícil. Puedo contar días si son pocos, aunque puedo usar matemáticas si es que a lo largo de todo un año, aunque no va a haber un proceso de un año entero, pero hay mecanismos. Por ejemplo, acá está fácil, ¿por qué? Porque junio nos dice que se ha requerido el 15 de junio. Ok, 15 de junio. Entonces, si es el 15 de junio, nos faltan 15 días para ese mes. De un mes de 30 días, nos falta ahí 15 días. Luego es todo julio entero, porque comienza el 1 de agosto. Entonces sumo, si sumo 30 días hábiles o 30 días calendario, no son días contabilizados a 31, sumo 30, o si quiero 31, puede ser, más los 15 que me faltaban, va a salir 46. 46 entre 30 por 100. Y me da 153. Entonces, ahí está. ¿Qué son 153? Son el porcentaje. 30 días por 153. Menos 30. 16 días. Entonces, se supone que acá lo que yo debería sacar es un número lo más aproximado posible al 0. Entonces, no debería haber un excedente. Si hay un excedente, entonces se supone que he fallado. Acá no me puede salir 153, me debería salir, oye, mira, te ha salido el 80%, lo has cubierto en el 80% de tu tiempo. Bien, lo has cubierto en el 99% de tu tiempo, todavía está dentro de margen. Bien, lo has cubierto en tu 100% de tiempo. Bueno, lo has hecho justo, perfecto. Pero si lo he hecho en el 153%, significa pues que me he pasado casi la mitad del tiempo extra por 16 días según fórmula. No lo conseguí, se me fue el tiempo, se me fue más allá. Y eso es lo que este indicador te va. Entonces, mira, yo te estoy poniendo estos procesos y tú todo el tiempo me lo entregas después de tantos días, después de tanto porcentaje. Entonces, ¿cómo va tu indicador en cuanto a tus resultados en selección para la contratación? Lentos. Entonces, esa es la situación. ¿Cómo lo interpreto? Según los resultados, el proceso de selección y contratación ha tomado 53% más, porque 153, equivalente a, si quiero sacar el equivalente a, 16 días adicionales de lo que me habían dado. Esto nos indica que el proceso no está siendo eficiente y es más que todo por los conocimientos y habilidades especiales que requiere este puesto. Bueno, ahí ha habido un añadido para saber un poco la diferencia. ¿Listo? Ok.
Teniendo todo esto ya entendido, ya claro, vamos a finalizar simplemente con algunas recomendaciones y reflexiones en cuanto al tema que hemos visto el día de hoy. Primero que nada, recomendaciones. Habíamos visto un videíto sobre los paradigmas de por qué no se hacen los indicadores, por qué es complicado que el tiempo, que me van a evaluar y si me van a evaluar me van a despedir o me van a ver que estoy haciendo las cosas mal. Eliminar los paradigmas en la gestión de indicadores. Uno puede eliminarlos para sí mismo, pero nuestro trabajo desde recursos humanos es eliminarlo para la gente. Que la gente no vea que los indicadores son algo negativo. Hay que eliminar los paradigmas. Por otro lado, dice, conocer la realidad de tu organización y de tu área. ¿Cómo funciona mi área? Es necesario conocerlo para que yo sepa cómo puedo medir lo que pasa dentro de mi área. Si yo no conozco nada y me mando a hacer indicadores por hacer, no van a tener resultado porque no los puedo aplicar en la práctica. Entonces yo necesito conocer cuál es la realidad que pasa allí. Por otro lado, necesito leer y compartir información externa. Lo que pasa en otro departamento, necesito traerlo para poder abarcar más campo y hacer que mis indicadores sean más precisos. La información de afuera también me sirve. Y no solo de afuera de otro departamento, sino afuera de la competencia. Por ejemplo, los que les comentaba, el 70%, ¿quién lo marca? El mercado. El mercado está fuera de tu organización y tú necesitas saber cuántos son los porcentajes, las métricas de afuera para también poder hacer las adaptaciones dentro de tu propia área. Y como último, un tema de reflexión. Nos dice simplemente la pregunta, que si estos son todos los indicadores. Y ya como les había comentado, no son todos los indicadores pueden ser infinitos, podemos construirlos, hay algunos que ya están elaborados, otros que ya están en libros, las fórmulas que les he pasado ya están establecidas, pero nosotros podemos crear nuevos, como les hemos hablado en la primera parte. Entonces, teniendo todo eso claro, este módulo ha sido netamente el más teórico respecto a los indicadores. En los siguientes módulos vamos a hablar un poquito más, si bien hay teoría siempre, de aspectos que se ven más en la práctica cuando hacemos las evaluaciones. Vamos a hablar de las entrevistas y de todo lo que hemos mencionado previamente, los test, la cultura, el clima, entre otras cosas. Pero, de momento, hasta aquí estaríamos acabando por el día de hoy. Entonces, a todos, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que nos hemos pasado 4 minutitos, pero es necesario. Entonces, de todas formas, igual, insisto, para aquellos que no han estado desde el comienzo o para aquellos que nos ven en diferido, las preguntas también las podemos seguir haciendo en los siguientes módulos. Si se les ocurre alguna pregunta que no se ha hecho el día de hoy, no se preocupen, en el siguiente módulo la podemos volver a abordar. ¿De acuerdo? Para aquellos también que no lo escucharon, todo el material, la grabación, el pequeño pasito, es un examen muy sencillo, van a estar en la Classroom a partir del día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, por el día de hoy estamos acabando. Muchísimas gracias a todos y espero pasen una muy buena noche. Cuídense. Hasta el día jueves.